besito? ¿Otro besito, Ana? Ana, besito a Oli, corre. Besito. ¿Otro? Esta historia no solo es desgarradora, es inquietante. Lo que estás a punto de escuchar trata sobre un padre que pasó de ser un progenitor cariñoso a convertirse en un asesino frío y calculador. Sus víctimas, sus propias hijas, Olivia, de 6 años, y Ana, de tan solo 1 año. 2 niñas alegres, llenas de vida, que confiaban plenamente en él. Hasta el último momento. La noche del 27 de abril de 2021, su madre, Beatriz Zimmerman, se despidió con un gesto mientras las niñas eran recogidas para una visita habitual con su padre. Apenas unas horas más tarde, recibió una llamada que destrozaría su mundo. Nunca volverás a ver a las niñas ni a mí. Aquellas fueron las últimas palabras que escuchó de él. Nadie sabía aún lo que había ocurrido. Nadie podía imaginar el horror que acababa de desatarse a puerta cerrada. Pero en los días siguientes, las aguas tranquilas que rodean la isla española de Tenerife comenzarían a revelar sus terribles secretos. Hoy te contaré la devastadora historia de Ana y Olivia Zimmerman. Un caso que conmocionó a España, sacudió al mundo y cambió para siempre las leyes de protección infantil. No es una historia fácil, pero es una historia necesaria. Porque a veces el mayor peligro para un niño proviene de quien se supone que debe protegerle. Empecemos conociendo a las niñas que fueron arrebatadas demasiado pronto. Olivia Zimmerman nació el 15 de octubre de 2014 en la pintoresca isla española de Tenerife. Desde el momento en que llegó al mundo, se convirtió en el corazón de su familia. Curiosa, brillante y siempre deseosa de aprender, Olivia hablaba alemán y español con fluidez cuando apenas tenía 3 años. Le encantaban los libros. Sabía leer antes que la mayoría de los niños de su edad. Y pasaba horas dibujando escenas detalladas, llenas de flores, animales y soles sonrientes. Era ese tipo de niña que entraba en una habitación y la llenaba de risa al instante. Su alegría era contagiosa, pura y luminosa. Su momento favorito, leer cuentos a su hermanita y mojar los pies en el mar justo antes del atardecer. Y entonces llegó Ana. Nacida el 10 de abril de 2019, Ana era la chispa más pequeña y suave de luz. Un bebé de grandes ojos marrones y mejillas regordetas. Era pura dulzura y ternura. Adoraban a Olivia, siempre estirando los brazos hacia ella, riendo cada vez que su hermana le cantaba en 2 idiomas. Olivia, por su parte, asumía el papel de hermana mayor con una ternura natural. Le daba de comer, jugaba con ella y hasta inventaba canciones de cuna graciosas que solo las 2 entendían. Eran inseparables. Los vecinos las veían a menudo de la mano, caminando por la costa con su madre, Olivia lanzando piedrecillas al agua, mientras Anna tropezaba a su lado, señalando pájaros y riendo de felicidad. Su vínculo era irrompible, inocente, intacto frente a la oscuridad del mundo. Para el mundo exterior, eran solo 2 niñas pequeñas en un lugar hermoso, viviendo una infancia sencilla y feliz. Pero nadie, ni siquiera su madre, podía prever que sus risas pronto se apagarían y que sus nombres quedarían grabados para siempre en el corazón de una nación. No fueron solo víctimas de una tragedia, fueron hermanas, mejores amigas y 2 pequeños soles cuya luz fue arrebatada demasiado pronto. A continuación, exploraremos el mundo del que procedían y las grietas que comenzaron a abrirse en una familia que antes parecía completa. A primera vista, la familia Zimmerman Gimeno parecía sacada de una postal. Beatriz Zimmerman, originaria de Alemania, se había enamorado de Tomás Gimeno, natural de Tenerife, cuando ambos eran adolescentes.
Durante un tiempo su vida juntos parecía idílica. Paseos al sol junto al mar, 2 hijas preciosas y el ritmo tranquilo de un pueblo costero rodeándolos. Beatriz se entregó por completo a sus hijas. Era cariñosa, atenta y ferozmente protectora. Tomás, un hombre que trabajaba en el mar, pasaba largos periodos fuera, pero cuando estaba en casa, parecía adorar a sus hijas. Para los de fuera, eran la imagen de una joven familia perfecta. Pero bajo esa superficie calmada, la tensión iba en aumento. A principios de 2020, después del primer cumpleaños de Ana, comenzaron a notarse las grietas. Tomás se volvió cada vez más controlador, distante, irritable, con cambios de humor impredecibles. Ya no hablaba con calidez. En su lugar mostraba resentimiento, especialmente hacia Beatriz. Su relación se desmoronó rápidamente. El detonante de la ruptura definitiva fue algo dolorosamente común. Beatriz conoció a alguien nuevo. A principios de 2021, inició una relación con otro hombre, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba con Tomás. Para Tomás no fue solo una decepción amorosa, fue una humillación. No podía aceptar que Beatriz hubiera seguido adelante. Más tarde, algunos conocidos recordarían frases escalofriantes que dijo: «Se va Mamín a arrepentir de esto. No puede ser feliz sin mí». Comenzó a obsesionarse con la idea de que las niñas debían estar con él, solo con él. Se volvió exigente durante las visitas. A veces soltaba comentarios crípticos. Beatriz empezó a sentirse inquieta, pero no había pruebas sólidas de que algo terrible estuviera por suceder. Las señales de advertencia estaban ahí, sutiles pero innegables. Durante conversaciones con conocidos, Tomás hablaba cada vez más de cosas definitivas. Decía frases como: «Me aseguraré de que sufra, y si no puedo tenerlas yo, no las tendrá nadie». Pero estos comentarios fueron tomados como desahogos amargos de un hombre dolido. Nadie imaginó lo que realmente querían decir. Los tribunales permitieron las visitas. El sistema asumía que un padre, incluso herido, no podía representar una amenaza para sus propios hijos. No había antecedentes penales. No había violencia física, solo palabras. Así que el calendario se mantuvo como siempre. Todos los martes, Tomás pasaba unas horas con Olivia y Anna, y luego las traía de vuelta por la tarde. El 27 de abril de 2021 era solo otro martes, hasta que dejó de serlo. Esa mañana Beatriz desayunó con sus hijas. Olivia jugaba con Ana en el salón, su risa llenando la casa. Tomás debía recogerlas alrededor de las 5 de la tarde, como de costumbre. No había ninguna razón para sospechar que sería la última vez que Beatriz vería a sus hijas con vida. Porque el monstruo no era un desconocido escondido en la oscuridad. Era alguien a quien conocían, alguien a quien amaban, alguien que había estado a su lado todo el tiempo. A continuación, seguiremos los acontecimientos de ese día impensable y el horror que se desató cuando cayó el sol. El 27 de abril de 2021 comenzó como otro martes soleado cualquiera en Tenerife. Beatriz desayunó con sus hijas en su hogar modesto. Olivia coloreaba en la mesa, tarareando una canción en voz baja, mientras Ana caminaba tambaleante por el salón con su peluche favorito en la mano. No había nada inusual, nada que hiciera presagiar el horror. Solo otro día normal. A las 17:01, Tomás llegó para su visita programada. Las niñas, ajenas a cualquier tensión entre sus padres, recibieron a su padre con entusiasmo. Algunos testigos las vieron subirse a su coche. Anna bien asegurada en su sillita infantil, Olivia sentada a su lado, sonriendo y despidiéndose con la mano de su madre. Beatriz se quedó en la puerta, observando cómo sus hijas desaparecían calle abajo,
sin imaginar que sería la última vez que las vería con vida. Tomás debía devolverlas al anochecer. Ese era el acuerdo. Pero en lugar de llevarlas a cenar o dar un paseo, las condujo hasta su casa en Igueste de Candelaria. Allí comenzó el horror. Alrededor de las 19:00, Tomás les administró a las niñas relajantes musculares, sedantes que las dejarían somnolientas. Eran niñas pequeñas, confiadas, indefensas, totalmente inocentes. Los fármacos las hicieron quedarse dormidas rápidamente, sin oponer resistencia. Luego, en la tranquilidad de su casa, sin nadie que pudiera detenerle, Tomás asesinó a sus hijas. Primero a Ana, después a Olivia. Según los forenses, las niñas no llegaron a despertarse. No lloraron, no sufrieron. Pero esa calma en su muerte solo intensificó la frialdad calculada del acto. Tomás lo había preparado todo. Con antelación había llenado 2 bolsas de deporte. Había comprado cuerdas y un ancla. No fue un arrebato de locura. Fue una ejecución meticulosa. Hacia las 21:30 cargó las bolsas con los cuerpos de las niñas en su coche. Condujo hasta el puerto deportivo de Santa Cruz de Tenerife. Algunos trabajadores del puerto recordaron haberle visto subir unas bolsas pesadas a su embarcación. Sus movimientos eran silenciosos, firmes, como quien cumple la última etapa de un plan al que se había entregado por completo. A las 22:00, Tomás hizo una llamada escalofriante a Beatriz. «Nunca volverás a ver a las niñas ni a mí», le dijo. Beatriz se quedó paralizada. Al principio, pensó que era otra de sus manipulaciones emocionales, un arranque de celos. Pero había algo distinto en su voz. Plana, fría, definitiva. Llamó una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Y cuando pasaron las horas sin señales de sus hijas, el pánico se apoderó de ella. A las 23:00, Beatriz contactó con la policía local. Al principio, lo trataron como un conflicto familiar, un simple retraso, un padre sobrepasando los límites. Pero cuando se enteraron de la llamada y vieron que Tomás ya no era localizable, activaron la alerta. Mientras tanto, en alta mar, Tomás desaparecía en la noche. Las cámaras de seguridad del puerto grabaron su embarcación dirigiéndose hacia mar abierto. Los investigadores concluyeron después que arrojó las bolsas, atadas con anclas, a las profundidades del océano, a más de 1000 metros de profundidad. Nadie volvió a verle jamás. Al día siguiente, 28 de abril, su barco apareció a la deriva cerca de la costa de Puerto de Güímar. Dentro, las autoridades hallaron rastros de sangre, una sillita de bebé y objetos personales. Pero no había rastro de Tomás, ni de Ana, ni de Olivia. El mar lo había engullido todo. Durante días Beatriz se aferró a la esperanza. Tal vez todo era una desaparición fingida. Tal vez estaban vivas en algún lugar. Tal vez. Pero el 29 de abril, esa esperanza comenzó a desvanecerse. El asiento infantil de Ana apareció flotando en el océano. Fue un símbolo de final. Una sillita vacía, separada de su diminuta ocupante, flotando sola en el frío Atlántico. Pero Beatriz se negó a rendirse. Durante 45 días luchó, exigiendo una búsqueda a gran escala del fondo marino, rogando a las autoridades, hablando con la prensa, suplicando al mundo que no olvidara a sus hijas. El horror de lo que Tomás había hecho ya no era solo una tragedia familiar. Se estaba convirtiendo en una pesadilla nacional. Y pronto, el mar devolvería uno de sus secretos. Desde el momento en que se encontró el barco de Tomás a la deriva, la Guardia Civil Española supo que no se trataba de un simple caso de custodia. El hallazgo de sangre, junto con la sillita infantil y sus pertenencias personales, dibujaba un escenario escalofriante. Y aún así, no había cuerpos, no había confirmación oficial, no había cierre. Beatriz se negó a quedarse de brazos cruzados. Impulsada por el instinto de una madre y el peso de una pérdida indescriptible, exigió respuestas.
Dio entrevistas, convocó ruedas de prensa, escribió a autoridades. Sus hijas no iban a desaparecer en silencio. Si el mar se las había llevado, entonces el mar tendría que devolvérselas. En pocos días, España puso en marcha una de las búsquedas oceánicas más complejas de su historia. El gobierno desplegó el Ángeles Alvariño, un buque oceanográfico de última generación, equipado con sonar y drones submarinos capaces de escanear hasta los 1000 metros de profundidad. Durante 45 días, la nave recorrió el oscuro y helado fondo del Atlántico, enfrentándose a corrientes cambiantes y barrancos submarinos. Todo el país observaba. Las actualizaciones dominaban las noticias. Se celebraban vigilias con velas. Murales de Anna y Olivia aparecían por toda España. Beatriz estaba allí, cada día, en el puerto, con la mirada fija en el horizonte, negándose a aceptar lo que más temía. Y entonces, el 10 de junio de 2021, el océano por fin habló. A 1000 metros de profundidad, a 3 millas náuticas de la costa de Tenerife, el brazo robótico del buque recuperó una pesada bolsa deportiva. Dentro se hallaba el cuerpo sin vida de Olivia, de 6 años, preservado por la fría oscuridad del fondo. Estaba atada y anclada. Su muerte no fue accidental, fue premeditada. Cerca, los buzos encontraron una segunda bolsa, esta rasgada y vacía. Se cree que el diminuto cuerpo de Ana estuvo allí alguna vez, pero las corrientes lo habían arrastrado hacía tiempo. Nunca se encontró rastro de Tomás Gimeno. Presuntamente ahogado o desaparecido, no dejó confesión, ni carta, ni explicación. Solo aquella frase escalofriante que le dijo a Beatriz por teléfono: «Nunca volverás a ver a las niñas ni a mí». Pero las pruebas forenses eran irrefutables. Un informe judicial oficial confirmó la cronología de los hechos y declaró, sin vacilación, que Tomás había asesinado a sus hijas con total premeditación y con un solo propósito: infligir el mayor dolor posible a su madre. Fue un caso claro de violencia vicaria, un término que describe cuando se usa a los hijos como instrumento de venganza en conflictos domésticos. Nunca hubo juicio. No quedaba acusado al que castigar, pero la justicia, de algún modo, encontró voz a través de la investigación. El caso se cerró oficialmente en agosto de 2021, tras agotar todos los esfuerzos por recuperar a Anna o a Tomás. El coste de la operación superó el 1.000.000 de euros. Pero nadie lo cuestionó, porque la vida de un niño no tiene precio. Beatriz no se detuvo allí. Solicitó retirar legalmente el apellido de Tomás de los certificados de defunción de sus hijas. Se negó a permitir que el nombre de su asesino quedara unido a su memoria, y el tribunal le dio la razón. Anna y Olivia no serían recordadas como víctimas de un hombre. Serían recordadas simplemente como Anna y Olivia, dos hermanas que aún deberían estar aquí. La búsqueda de justicia había terminado, pero la lucha por el cambio apenas comenzaba. La muerte de Anna y Olivia Zimmerman no solo destruyó a una familia, rompió los límites del dolor privado y se derramó en el corazón público de España, despertando a todo un país ante la epidemia silenciosa de la violencia doméstica y el peligro oculto que pueden enfrentar los niños, incluso en los brazos de sus propios padres. La noticia del hallazgo se propagó como fuego. A las pocas horas del anuncio de que el cuerpo de Olivia había sido recuperado, comenzaron a formarse vigilias espontáneas en varias ciudades. Las plazas se llenaron de gente encendiendo velas, sosteniendo fotos de las niñas, muchas con el mismo mensaje escrito en cartón: «No más violencia vicaria». No more vicarious violence. La gente lloraba abiertamente. Madres abrazando a sus hijos con más fuerza. Padres en silencio, incapaces de comprender cómo alguien podía cruzar una línea tan atroz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
expresó públicamente sus condolencias y calificó el crimen como un horror que no se puede entender. La reina Letizia emitió un raro comunicado personal, condenando el acto y elogiando la fuerza de Beatriz. Pero las palabras no eran suficientes. El pueblo exigía cambios. Miles salieron a las calles, no solo para llorar, sino para protestar. Las manifestaciones estallaron en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y más allá. Los lemas eran claros. Proteged a nuestros niños. Escuchad las señales. Ningún niño debe ser usado como arma. Esto no fue solo un crimen, fue un punto de inflexión. Durante décadas, las leyes contra la violencia doméstica en España se habían centrado principalmente en las víctimas adultas. El caso Zimmermann expuso una laguna peligrosa. La suposición de que un padre, por el mero hecho de compartir la sangre, no podía ser una amenaza para sus propios hijos. Beatriz, incluso en su duelo, se convirtió en una voz del cambio. Habló con los medios no solo como madre, sino como activista. Describió cómo Tomás había mostrado signos de control y manipulación mucho antes de la tragedia, cómo el sistema había ignorado sus amenazas, cómo los acuerdos de custodia continuaron pese a señales claras de alarma. En sus propias palabras, él no quería la custodia, quería hacerme daño, y usó a nuestras hijas para lograrlo. De ese dolor nació una política. Los legisladores aceleraron reformas en torno a la protección infantil en casos de custodia. El concepto de violencia vicaria obtuvo reconocimiento legal. Las amenazas de un progenitor, especialmente si afectaban a los hijos, pasarían a ser motivo de intervención judicial inmediata. Pero más allá de los tribunales y los despachos del Parlamento, fueron las personas quienes mantuvieron viva la memoria de Ana y Olivia. El 18 de octubre de 2022, en Santa Cruz de Tenerife, se inauguró una escultura de bronce en el Parque Infantil de la Esta del 25 de julio. Creada por el artista Julio Nieto, la obra representa a dos niñas cogidas de la mano mirando al cielo, con rostros serenos, como si estuvieran en paz. Beatriz asistió a la ceremonia, sosteniendo a su hija recién nacida, Elsa, nacida exactamente un año después del cumpleaños de Ana. No intentó reemplazar lo perdido. Nadie podría. Pero Elsa se convirtió, en sus palabras, en una promesa de vida, nacida bajo las alas de dos ángeles. La escultura se transformó en un símbolo nacional. Tanto turistas como locales visitan el lugar, no como un recordatorio de la muerte, sino como un espacio silencioso de reflexión. Un sitio para decir, nunca más. Y las voces conocidas también se unieron. Antonio Banderas, Penélope Cruz, Alejandro Sanz y muchos más usaron sus plataformas para contar la historia de las niñas. Medios internacionales cubrieron el caso con profundidad. Incluso fuera de España, los nombres Ana y Olivia se convirtieron en sinónimo del coste trágico de ignorar el abuso emocional y la manipulación en las relaciones familiares. Su historia resonó en todas partes, porque podría ocurrir en cualquier parte. La lucha por proteger a los niños de ser utilizados como herramientas de control, venganza o castigo ya no era una batalla privada. Se convirtió en una misión compartida. Ana y Olivia no tuvieron vidas largas, pero su memoria encendió un movimiento. Si alguien que conoces dijera, nunca volverás a ver a tus hijas, ¿lo tomarías en serio? Si alguien bromea con llevarse a los niños para siempre, ¿te reirías? ¿Esperarías algo más evidente? ¿O escucharías esa voz dentro de ti que susurra que algo no está bien? Beatriz Zimmermann hizo todo lo que pudo. Amaba con fiereza a sus hijas. Las protegió, las cuidó y confió en que la ley haría el resto. Pero el sistema falló. Falló en escuchar las señales de alarma. Falló en actuar cuando el control se convirtió en amenaza. Y cuando por fin abrió los ojos, ya era demasiado tarde.
Anna y Olivia Zimmerman no eran solo dos niñas pequeñas de una isla española. Se convirtieron en símbolos de la inocencia perdida, del amor traicionado y de las formas silenciosas en que el mal puede esconderse a plena vista. Hoy deberían estar corriendo por el parque. Deberían estar agarrando la mano de su hermana pequeña. Deberían haber crecido. Pero no lo hicieron, y sin embargo, su historia cambió el mundo. Hizo que los gobiernos reaccionaran. Hizo que las familias hablaran. Nos obligó a todos a mirar con más atención los rostros que creíamos conocer. Hoy, una escultura de dos niñas permanece en silencio junto al mar. Pero su verdadero memorial no está hecho de bronce. Vive en los corazones de millones que llevan su historia adelante. Así que si Anna y Olivia te han conmovido, no dejes que esto sea solo otro video. Comparte su historia. Habla cuando algo no te parezca bien. Protege a los niños que te rodean. No solo con amor, sino con vigilancia. Porque a veces los monstruos no se esconden en la oscuridad. Se sientan en la mesa familiar, sonríen al recoger a los niños del colegio. Sostienen manos pequeñas un martes por la tarde. Y a menos que elijamos verlos de verdad, puede que no notemos el peligro hasta que sea, trágicamente, demasiado tarde. Anna y Olivia, dos angelitas que nunca pudieron crecer, pero que cambiaron el mundo con las vidas que no pudieron terminar. Que sus nombres jamás sean olvidados.